Hay veranos que, viste, te cambian para siempre. Y el de 1969 fue uno de esos para un chico llamado Javier. Hoy nos vamos a meter en una historia de fantasmas, de secretos de familia y de un tesoro perdido en el tiempo. Todo bajo este nombre tan enigmático. Las lágrimas de Shiva. Y así, con esta frase, arranca todo. ¡Pum! Directo, sin vueltas. Es una confesión que te atrapa desde la primera línea y te promete que lo que estás por escuchar no es una historia de verano cualquiera. Es una de esas frases que te pone la piel de gallina, la verdad. Bueno, a ver, metámonos de lleno en esto. La cosa nos lleva a 1969. Nuestro protagonista Javier, un pibe de 15 años que de un día para el otro se entera de que todos sus planes para el verano, chau, se van a la basura. La razón, una enfermedad que lo obliga a irse de su casa y lo empuja hacia un destino que ni se imagina. El dominó, digamos, empieza a caer en enero, cuando el viejo le diagnostican tuberculosis. Para junio, la decisión ya está tomada. Para evitar cualquier riesgo, cualquier contagio, Javier tiene que pasar todo el verano lejos, en Santander. ¿En dónde? En la casa de unos parientes que apenas conoce. Un viaje forzado que, sin saberlo él, le va a marcar la vida. Y justo antes de irse, la madre le tira esta bomba. Le advierte sobre la familia de su tía, los Obregón. Menciona un secreto, el nombre de una tal Beatriz Obregón y este objeto misterioso. No le dice más nada, pero la intriga ya está ahí, sembrada. ¿Qué son? ¿Qué son las lágrimas de Shiva? Javier entonces llega a Villa Candelaria. Y no es una casa cualquiera, ¿che? Es un caserón antiguo, imponente, de esos que parecen como detenidos en el tiempo. Un reflejo perfecto de la familia que vive adentro. Gente que parece anclada en un pasado lleno de rencores y de misterios sin resolver. Y apenas llega, Javier se encuentra con el corazón de esa casa, sus 4 primas. Su tía Adela las llama con mucho cariño las 4 flores, porque bueno, cada una tiene un nombre floral. Pero Javier pronto va a descubrir que cada una de estas flores tiene sus propias espinas y su propio perfume. Y acá están, un verdadero universo femenino para Javier. Rosa, la mayor, con una belleza que parece de otra época, medio triste. Margarita, la que cuestiona todo, ¿viste? Con sus anteojos redondos y su aire revolucionario. Violeta, de su misma edad, reintelectual y con una lengua filosa. Y la pequeña Azucena, tímida, casi un fantasma ella misma. Bueno, explorando la casa, Javier se mete en la biblioteca, un lugar lleno de libros viejos, olor a polvo y retratos de ancestros. Y ahí, en un rincón, encuentra uno que le llama muchísimo la atención. Es el retrato de una mujer increíblemente hermosa, pero con una tristeza en los ojos que te parte el alba. Che, y lo más interesante de esto es cuando Margarita, su prima, le revela quién es la mujer del cuadro. Es Beatriz Obregón, le dice. Y no solo eso, se lo larga así, sin anestesia. Le cuenta la reputación que tiene la familia. Fue una ladrona, le dice, y la causante de la desgracia de todos los Obregón. Un escándalo familiar que, parece, todavía duele. A ver, avancemos y veamos cómo se va armando todo esto, porque la historia familiar es solo el principio. A partir de acá, Javier empieza a vivir en carne propia una serie de sucesos que no tienen ninguna explicación lógica. La casa parece que tiene vida propia, o algo más. La primera noche es aterradora. En la oscuridad total de su cuarto, Javier siente una presencia. Y no solo eso, escucha una respiración, justo al lado suyo. Se le congela la sangre, pero cuando prende la luz, no hay nadie, obvio. Junto con esa presencia, aparece un olor muy particular. Un perfume a nardos que de repente impregna el aire. Un aroma floral, dulce pero inquietante, que parece anunciar que no está solo en la habitación. Unos días después, otra vez, escucha pasos en el pasillo. Al abrir la puerta no ve a nadie, pero le parece distinguir por el rabillo del ojo el movimiento de una falda larga, como de un vestido antiguo, que desaparece subiendo la escalera que va al desván. Y bueno, la pregunta es inevitable, ¿no? Una respiración, un perfume, el movimiento de una falda. ¿Se está volviendo loco? ¿Es la sugestión por estar en un caserón viejo lleno de historias? ¿O, de verdad, hay un fantasma rondando por los pasillos de Villa Candelaria? Y esto lo deja clarísimo. Justo cuando Javier intenta convencerse a sí mismo de que es todo producto de su imaginación, se cruza con su prima Violeta. Ella lo mira fijo y sin que él diga una sola palabra, le suelta. «¿La has visto?».
Ojo, no es una pregunta, es una afirmación. El terror se vuelve real. Para rematarla, Violeta lo lleva al cementerio. Le muestra el panteón de los Obregón y apartada, casi escondida, la tumba de Beatriz. Una lápida solitaria que demuestra todo el desprecio de la familia. Pero el detalle más escalofriante es otro. Violeta le asegura que esa tumba está vacía. Y ahora sí, ahora llegamos al corazón del misterio. ¿Qué son esas famosas lágrimas de Shiva? No es solo un apodo, es el nombre de una joya legendaria, un objeto pero tan valioso, que su desaparición marcó el destino de dos familias para siempre. Las lágrimas de Shiva eran un collar espectacular. Hay que imaginárselo. 5 esmeraldas gigantes, con forma de lágrima, montadas sobre oro y diamantes. No era una joya cualquiera, Fue el regalo de compromiso que un hombre inmensamente rico, un tal Sebastián Mendoza, le hizo a Beatriz Obregón. El nombre, resulta, viene de una leyenda hindú increíble. Cuenta que el dios Shiva lloró 5 lágrimas por su esposa asesinada, y esas lágrimas se transformaron en sus órganos y le devolvieron la vida. Por eso las esmeraldas del collar no solo eran valiosas por la plata, simbolizaban un amor tan poderoso que era capaz de vencer a la mismísima muerte. Y acá, la cronología del desastre. En mayo de 1901, Beatriz posa para ese retrato que vio Javier, ya con el collar puesto y la tristeza en la mirada. El 9 de junio, un día antes de su boda, se esfuma, desaparece. Y al día siguiente se dan cuenta de que el collar, esa fortuna incalculable, también desapareció con ella. Así que este es el panorama. Un misterio que lleva casi 70 años sin resolverse, una herida abierta que sigue supurando en la familia Obregón. Y Javier, el pibe que solo iba a pasar un verano aburrido en Santander, de repente se encuentra en el centro de todo este quilombo. Entonces, acá están todas las piezas de un rompecabezas fascinante. Un fantasma que parece que busca algo, una mujer marcada como una ladrona, una boda que nunca fue, una joya mítica desaparecida y 2 familias enfrentadas por generaciones. El rol de Javier cambió por completo, ya no es un invitado, ahora es un detective. Y la pregunta final, la que queda flotando en el aire de Villa Candelaria, es esta. ¿Cuál es la verdadera historia detrás de la desaparición de Beatriz? Posta robó el collar y, lo más importante, ¿qué tiene que ver su fantasma, esa presencia que vaga por la casa, con las legendarias lágrimas de Shiva? Un misterio que solo un verano puede resolver.